out of this campus. Pues ya lo habéis visto, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de minorías de referencia, Buganir, soy Falcon. Y bueno, estamos de nuevo aquí, hacía tiempo que no metía uno de estos vídeos de chapa y pintura, largos, densos, con los que os voy a, o con el que os voy a explicar qué connotaciones tiene cada personaje y qué es lo que da para conseguir todo este daño. Primeramente, deciros que hay dos cosas fundamentales: escoger a Aztiel y a Mael como personajes, dos de los personajes principales, y después el tercero es lo de menos. Yo juego con Verso porque es mi predilección, después de Gustav puse a Verso, pero fundamental, como os digo, Mael y Aztiel. Y otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que Aztiel tiene que ser la última del grupo, va a morir en el primer turno, ya os lo digo ahora. Y en el segundo turno tiene que ser la última para volver a primero tirarle el bufo con una habilidad de doble daño, y después de darle de nuevo el turno a Mael para poder atacar y hacer todo el daño que vimos en los vídeos. Vamos a empezar primero con Aztiel, que es la que va a aparecer y va a morir, lo vamos a ver. Realmente yo tengo este arma, ¿vale? La última en nivel 33, pero el arma no es importante. Yo, si tuviera que jugar normal, sin ser este grupo de sets para hacer el máximo daño posible, un juego normal, utilizaría, por eso la tenía, Liteson. Durante la luna todos los aliados tienen acelerón mayor, y durante el sol los enemigos tienen ralentización mayor, y durante el crepúsculo todos los aliados tienen acelerón mayor y todos los enemigos ralentización mayor. Y aún por encima, si desbloqueáis el último nivel, os daría 3 puntos de acción al aplicar una ventaja o una desventaja. Es muy interesante, quizá para mí, para un juego normal es la mejor para Aztiel. Pero, como os digo, en este caso no es importante. Voy a poner Martenón, que es la única que tengo a nivel 33. Y, como os digo, nada importante. Sí que es importante el tema de las habilidades. Las habilidades que vais a tener que utilizar son Furia de la Fortuna, que es una habilidad de sol. El aliado objetivo inflige el doble de daño durante un turno. Es lo que os decía, el 200% de daño que le vais a bufar siendo la última a Mael. Y intervención va a ser la siguiente que vais a utilizar. El aliado objetivo actúa de inmediato y obtiene 4 PAs, ¿vale? Entonces va a hacer que con esto, con el doble daño metido, pueda volver a actuar y ser una de las cosas más determinantes que os va a hacer el mayor daño posible. Vamos a empezar ahora con los pictos. Primeramente, unas pequeñas pinceladas para quien esté viendo el vídeo y no sepa de qué va esto. Hay unas herramientas que se llaman Luminas, que se utilizan para pillar pictos, ¿vale? Los pictos son otra herramienta que da el juego para, digamos, fortalecer el set que tenemos, con distintas características de ataque, defensa, apoyo, lo que sea. Y cada uno de estos, veis aquí un numerito, pues es lo que vale de Luminas. Y para poder utilizarlo, para poder activarlo, tenéis que activar unas Luminas. Y cuantas supuestamente más Luminas tengáis, más pictos vais a poder activar y más fuerte va a ser vuestro set. ¿Dónde conseguir Luminas? Matando bosses, comprándolo en tiendas, en comerciantes, encontrándolos por el mundo. Bueno, hay un montón de sitios, tampoco os voy a spoilear. Y otra de las cositas que quería ahora al ver los pictos, veis que la mayor parte de pictos que os quería comentar antes de empezar en profundidad a ver los pictos que tiene Aztiel, es que los pictos normalmente, como veis, los normales, tienen simplemente una función. El ataque básico tiene un golpe adicional, se obtiene potenciación durante un turno, etcétera, etcétera. Lo importante es que si vais aquí a dictar pictos, veis aquí como 3 slots que son como principales, y aquí los pictos que metáis cumplen dos funciones. Primero,
que los números que aparecen aquí, que veis que no, en los otros pictos no aparecen números, los números que aparecen aquí se van a aplicar o van a complementar estas estadísticas de combate o la hoja de estadísticas de combate que tiene vuestro personaje, ¿vale? Aquí vais a ver que según escale el arma que queréis utilizar, subiendo de nivel, os van a dar puntos, vais a ir escalando. En este caso ya tengo todos los integrantes con nivel 99, veis que tiene todo nivel 99. En este caso, pues lo que escala el arma, como os digo, todas lo que son las espaditas es lo que deberéis de escalar. Y pues bueno, va a tener determinado ataque y os va a dar determinados valores. Y estos, como os digo, en este caso salud, velocidad y tasa de crítico, van a repercutir en estos datos. Esta es una de las connotaciones que tienen estos 3 slots principales. Y otra de las connotaciones, que es a mí lo que más me gusta, es que los pictos que estén aquí no van a gastar lúminas. O sea que estos van a ser gratis, entre comillas, ¿vale? Entonces tenemos 40, 30 y 20, van a ser 90 puntos, 90 lúminas que nos vamos a ahorrar. Por lo tanto, tenéis que buscar el equilibrio entre pictos. Yo recomendaría los más caros por encima de los números, que tampoco os aportan mucho. Los que valgan más los tengo divididos, los vais a ver entre los 3 personajes, para poder ser más eficiente en las lúminas que utilizamos. Y una vez dicho esto, vamos a ver ya el tema de los pictos que utilizo. Hay algunos que los utilizo para mi juego normal, ¿vale? Que no tienen nada que ver o que no influyen para la activación de este daño brutal de Mael. Entonces os lo voy a decir, para empezar el primer picto no sería necesario, ¿vale? Lo tengo en este caso por el tema este de que es el más caro, lo tengo aquí por lo que me ofrece. Dominio de la energía sí que sería necesario, toda obtención de PA se aumenta en 1, todo lo que sería puntos de acción a partir de ahora ya veréis que es importante. Haciendo trampas, fundamental en todos los personajes, actuar 2 veces seguidas. Inicio energizante 1, 2, 3 y 4. Realmente yo lo pongo, o mi objetivo original era, como es la que más tendría que puntos de acción utilizar con el rollo de bufos y tal, tener que meter todos los que pudiera con puntos para que no tuviera ningún problema de puntos de acción. Quizá me he pasado, quizá los 2 estos que cuestan más sobrarían, pero probadlo vosotros mismos. Muerte ardiente, se aplican 3 de quemadura a todos los enemigos al morir. Vamos a ver antes de nada que tenemos aquí este picto que vale 1 lúmina, que se suicida al inicio del combate. Vamos a ver que va a dar unas ventajas brutales, y una de estas es que al morir van a aplicar a todos los enemigos 3 de quemadura, que veremos después que la quemadura con un picto que va a tener Mael, al tener quemadura el enemigo va a hacer un 25% más de daño. Muerte energizante, 4 puntos de acción a todos los aliados al morir. Muerte escudada, 3 escudos al morir. Muerte protectora, los aliados obtienen blindaje al morir. Si queréis esta no tenéis por qué tenerla. Muerte rompedora, al morir se llena completamente la barra de ruptura del enemigo. Es quizá uno de los más importantes en el que está focalizado. Es, aparte de dar todo lo que os estoy poniendo, la barra de ruptura de los enemigos la llena, de todos los enemigos, con lo cual con cualquier habilidad o picto que tengáis que pone puede provocar ruptura, si tiene la barra llena va a provocar ruptura, ¿vale? Y va a generar aturdimiento, con lo cual lo vemos aquí exactamente, no me acuerdo, no sé si es un 25%, pero os lo digo exactamente, tiene que estar en modificaciones de estado, aquí está, no. Aquí, barra de ruptura. ¿Veis aquí? Un enemigo que sufre ruptura recibe un 20% más de daño y sufre aturdimiento. Es un 20% más al estar con ruptura, ¿vale? Y el aturdimiento también tenemos un picto que le va a hacer que genere un 30% más de daño, pero eso lo veremos más adelante. Sigamos con los pictos. ¿Dónde nos habíamos quedado? Eso, muerte rompedora, poder de la pintura. Yo, en este caso en particular no valdría para nada,
porque simplemente la utilizamos para aplicar modificadores a Mael, pero sí que en el juego, en el día a día, probando cosas y tipos de ataque, yo siempre lo tengo activo, que total por 5 lúminas desbloquea el ataque de que bueno, hasta que no os encontréis con la Paintress, que conseguís este picto, solamente podíais llegar a 9.999. A partir de ahí lo desbloqueáis y hacéis el daño que podéis hacer. Primer golpe fundamental para actuar primero, reviviscencia energizante, 3 PAs a todos los aliados al revivir. Recordad que este nos da 4 PAs a todos los aliados al morir y este nos da 3 PAs a todos los aliados al revivir, con lo cual vamos a tener 9 de puntos de acción al máximo de todos los componentes del grupo. Por eso os digo que seguramente algunos pictos que nos dan puntos de acción están de más y podríais, si cabe, ajustarlo más, ¿no? Tenerlo que fuera más eficiente el set, que gastara menos lúminas. Resistencia protectora, un escudo al revivir, es porque, bueno, le damos siempre modificadores al resto de gente y a nosotros no, vamos a hacer un escudito. Segunda oportunidad, se revive con el 100% de la salud, en este caso es totalmente necesario porque al suicidarnos queremos que volvamos a revivir para el siguiente turno poder meter los modificadores a Mael. Suicidio ya lo vimos y turno energizante, otro picto más. Este yo considero que es más poderoso porque en cada inicio de turno nos va a dar un PA, entonces yo probablemente tendría este y desactivaría estos dos, nos sobrarían PAs yo creo y bueno, como os digo, aún podríais hacer más eficiente quitando pues también lo de muerte protectora, este tampoco lo necesitaríais y podéis ajustar un poco más. De todas las maneras solo gasta 186, menos de 200 y básicamente este es la labor de Steel. Verso tiene dos labores fundamentales. La primera es de generar gradiente, esa es la labor principal, ¿vale? Porque Mael va a ejecutar todo ese daño con una habilidad de gradiente que se llama Gomas, que es nivel 3, y tendremos que acumular en todo un turno todas las 3 barras de gradiente, ¿vale? Tenemos que hacerlo de una manera eficiente y vamos a tener que activar pictos de una manera también inteligente y las que nos interesa para generar toda esa cantidad de gradiente. Y otro de las funciones importantes de Verso es cuando, por ejemplo, hay un enemigo, es más fácil porque nos focalizamos todo el daño en ese enemigo y cuando Mael utilice Gomas va a palmar directamente y se acabó ahí el combate, pero cuando hay 2 o 3 enemigos, la capacidad, por eso utilizo el tema de quemadura, la capacidad que tiene el set de generar daño de quemadura, que es una especie de daño pasivo porque le acumulamos quemadura y hasta que inicie el turno del enemigo no se aplica esa quemadura, ¿no? Pero tiene una capacidad de generar daño con quemadura brutal y para eso utilizamos el arma que se llama Cadaverso, que tiene el elemento evidentemente de quemadura, y nos ofrece el ataque básico, aplica 2 acumulaciones de quemadura por rango. Empezamos en rango D, C, B, A y el máximo es S, ¿vale? Y en cada uno de los rangos aplicamos más quemaduras, por eso es importante subir. Un PA al subir el rango, por eso también es importante subir. Y el último también es increíble, aumenta el daño de quemadura de un 50 en el rango básico al rango máximo de S de 300, ¿vale? Por eso también es importante subir, ¿vale? Es más quemadura que vamos a generar, más daño, y más daño en esa quemadura, también más daño, con lo cual es súper importante. Es básicamente por lo que tengo esta espada. Yo para mí es la mejor para Verso, sobre todo con este set. Y en plan habilidades simplemente utilizo esta de ruptura perfecta, el resto da igual, por lo menos en este caso, ¿vale? Para hacer esta concatenación de sets para sacar el mayor daño posible con Mael. Veis que aquí ruptura perfecta, la primera parte no es muy importante, inflige muchísimo daño de luz a un solo objetivo, un golpe, esto no es importante, pero lo realmente importante viene a continuación, puede provocar ruptura. Hablamos que al suicidarse Mael y revivir, bueno, realmente al suicidarse, genera en todos los, o al morir, genera en todos los enemigos una barra de ruptura, y al utilizar esta habilidad que pone puede provocar ruptura, si tiene la barra llena de ruptura, va a provocar ruptura 100%. Entonces va a generar ruptura y al generar ruptura la vamos a poner en rango S, con lo cual el daño de quemadura y demás y cualquier tipo de daño que hagamos va a ser mucho más grande, que como os digo este no es el objetivo. De hecho no tengo, para que veáis, pictos de daño por ningún lado, sino íbamos a hacer también muchísimo daño.
pero es la única habilidad que en este caso necesitaríamos. Y ya nos vamos a los pictos, ¿vale? Y vamos a utilizar la mayor parte de ellos, vamos a ver de generación de gradiente y también nos va a sobrar. Y básicamente va a ser esto: alteración de carga, un 10% de una carga de gradiente al aplicar una ventaja. Si aplicamos potenciación, blindaje o lo que sea, nos va a generar un poquito, un 10% de una carga de gradiente. Ataque combo 1, combo 2 y combo 3, eso lo tengo a raíz de este picto siguiente, ataque de carga, que nos da un 15% de una carga de gradiente al realizar un ataque básico. Simplemente quiero que pensáis eso. De base tenemos un ataque normal, básico, ¿vale? Al meter combo 1, combo 2 y combo 3 vamos a realizar 4 ataques, ¿vale? En cada turno, porque vamos a atacar 2 veces seguidas, vamos a tener 2 mini turnos, con lo cual van a ser 4, digamos, sí, 4 turnos reales de acción. Con lo cual, si atacamos 4 veces en 4 turnos, van a ser 16 ataques. Multiplicáis 16 ataques por un 15 de ataque, un 15% de generación de gradiente en cada ataque, nos da, si no me equivoco, 2 barras con 4, ¿vale? Casi 2 barras y media de generación de gradiente solamente con los ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? Recordad que los gradientes, aparte de que estos pictos que vamos a ver ahora os generan gradientes dependiendo de las connotaciones más rápidamente, también al utilizar habilidades, al gastar puntos de acción, cuando más puntos de acción gastéis, más os sube la barra de gradiente. Entonces, esto es fundamental porque con la cantidad de ataques que vamos a hacer, solamente prácticamente con el ataque básico, vamos a generar la carga de gradiente suficiente, pero ahora vamos a ver que vamos a generar muchísima más, con un montón de pictos a continuación. Aturdimiento crítico, probabilidad de crítico al 100% al golpear con un objetivo con aturdimiento. Este es importante porque vamos a ver que al generar crítico hay otro picto que vamos a ver a continuación que nos va a dar un 20% más de generación de carga de gradiente. Aturdimiento de carga, otro picto que genera gradiente, 5% de una carga de gradiente al golpear a un enemigo que sufre aturdimiento. Vamos a provocar ruptura y aturdimiento, con lo cual vamos a generar una carga de gradiente. Cargando crítico, este es lo que os decía, 20% de una carga de gradiente al realizar un golpe crítico y una vez por turno, ¿vale? O sea, tenemos muchos turnos, no es una vez por combate, no, una vez por turno. Es importante porque, como veis, al generar aturdimiento es 100% lo que hagamos, da igual aquí la tasa de crítico que tengamos, va a ser 100% sí o sí, va a ser golpe crítico. Entonces, al hacer un crítico, una vez por turno, vamos a generar un 20% de una carga gradiente, o sea, va a ser brutal. Disparos energizantes, probabilidad del 20% de obtener un PA al usar disparos de apuntados libre. Esto es para generar PA. A mí me gusta mucho esta lúmina, este picto, pero si queréis no es estrictamente necesario, podéis quitarlo. Francotirador, a mí me gusta porque es una habilidad fundamental de ataque a distancia para generar ruptura. Lo que hago básicamente cuando no utilizo la habilidad que os dije antes es con francotirador rompo a un enemigo y después con cuerpo a cuerpo rompo al resto de enemigos y les genero acumulación de quemadura. Haciendo trampas, se actúa siempre 2 veces seguidas. Yo os dije antes, es un picto que tenéis que tener en todos los personajes. Marca con premio, 2 PAs al infligir daño a un objetivo con marca. Quizá pueda sobrar también, demasiado punto de acción. Tendréis que verlo para ser eficientes, podéis rascar algunas lúminas. Yo diría que no es necesario. Marca de carga, 20% de una carga de gradiente al golpear un objetivo con marca. Vamos a ver un picto más abajo que al provocar aturdimiento vamos a generar marca. Entonces automáticamente al golpear con marca nos va a generar otra carga de gradiente. Marca doble es importante porque al golpear un objetivo con marca vamos a generar gradiente, pero no queremos que le desaparezca la marca, porque la marca es un 50% más de modificador de daño. Entonces ponemos marca doble para que se necesite un impacto más. Al impactar una vez generamos el 20% de gradiente, ¿vale? Con marca de carga, y aquí se va a quedar la marca, porque necesitaría 2 impactos para que desapareciera. Poder de la pintura, no es necesario, pero muy recomendable, que por 5 lúminas yo lo tendría en todos, aunque en este caso concreto no es necesario. Primer golpe, se actúa primero, fundamental. Quemadura de carga, un 20% de una carga de gradiente, aplicar quemadura. Tenemos un set orientado a generar quemadura, pues qué menos que un picto
que nos dé una carga de gradiente, que es el objetivo final que buscamos con Verso en este conjunto de sets. Quemadura doble: al aplicar una acumulación de quemadura se aplica una segunda, ¿vale? O sea, vamos a acumular más de quemaduras. Quemadura energizante: un PA al aplicar quemadura, otro picto que os da puntos de acción. Si queréis también podéis quitarlo, porque yo creo que vamos a ir sobrados. Quédate con la marca: probabilidad del 50% de aplicar marca al atacar un objetivo con marca. O sea, si atacáis, recordad que generamos marca doble, 2 marcas, y con este picto tenemos la probabilidad de, al golpear una marca, que se genere otra marca. O sea, que podamos estar generando marcas bastante frecuentemente, con lo cual yo lo tengo y lo considero casi también indispensable. Ruptura de gradiente: un 50% de una carga de gradiente al provocar ruptura. Como vamos a ser los que vamos a provocar ruptura a los enemigos, es fundamental también este picto, os da la mitad de una barra solamente al provocar ruptura. Ruptura de marca: se aplica marca en caso de ruptura. Esto es fundamental porque simplemente en caso de varios enemigos metéis ruptura, aplicáis marca que le da uno de los modificadores de daño al enemigo que queréis matar con Mael. Y va a tener quemadura al morir. Ya vimos que aplica quemadura al enemigo con Estiel. Va a tener el 50% de modificador de marca. Va a estar aturdido porque lo vamos a aturdir. Va a tener el 20% de ruptura. Después un picto que al estar aturdido va a hacerle daño a los enemigos aturdidos. Y pues bueno, vamos a tener todos los modificadores posibles para hacer el máximo daño posible. Se aplica marca en caso de ruptura, esto ya vimos. Y ruptura empoderante: se obtiene potenciación al provocar ruptura. Más que nada esto lo tengo por lo que vimos al principio: alteración de carga, un 10% de una carga de gradiente al aplicar una ventaja. Y ruptura rápida: se vuelve a actuar al provocar ruptura al objetivo. Entonces estos son los pictos que básicamente tengo con Verso. Y nos vamos ya al final con Mael. Que Mael lo único que va a hacer, ¿vale?, es primero bufar a los enemigos, o debufar a los enemigos con debilitación mayor. Lo vamos a ver ahora con habilidad. Y después en el segundo turno básicamente es cambiarse a pose virtuosa, y en el segundo turno ejecutar algo más. De todas maneras, todo esto, después de explicaros Mael, lo vamos a ver gráficamente al final del vídeo. Mael, importante, pues la espada, ¿vale? Porque utiliza una opción de básicamente doble blindaje duplicar los escudos. Pero resulta que al duplicar los escudos, cada uno de los escudos, vamos a ver que hay un picto que os va a dar un 10% más de daño, ¿vale? Entonces la tasa máxima de escudos la vamos a alcanzar, que está capada a 9, y vamos a tener ese 90% más de daño. Por eso utilizo esta espada, para no tener que hacer que muera Verso, y que al tener solo un turno al morir, porque uno ya lo va a perder muriendo y reviviendo, va a ir bastante más achuchada la generación de gradiente. Entonces es como lo tengo. Básicamente aplicar blindaje también aplica escudo. Ya veremos que nos vamos a aplicar blindaje para tener un escudo más. Al aplicar escudos también se obtiene un PA, ¿vale? Y al cambiar a pose virtuosa se duplican todos los escudos, que es lo que buscamos. Y esta es el arma que tengo, para mí es la mejor, o por lo menos lo que ya utilizo. Y de habilidades vamos a utilizar en el primer turno este elemento de guardia baja. Aplica indefensión a todos los enemigos durante 3 turnos, ¿vale? Vamos a generar indefensión, que lo que hace es que le baje la armadura un 25%, con lo cual le vamos a hacer más daño. Y veremos a posteriori, cuando veamos los pictos, que con un picto que se llama indefensión mayor, vamos a generar otro 15% más de indefensión, con lo cual sería un 40. Y después, a continuación, utilizaríamos este picto maravilloso esta habilidad maravillosa de última oportunidad. Reduce la salud propia a 1, pero se obtienen todos los PAs, y cambia a pose virtuosa. Nos interesa lo de todos los PAs, pero no los vamos a necesitar realmente. Y lo de cambiar a pose virtuosa, y también lo de reduce la salud propia a 1, porque hay un picto que vamos a ver ahí, que creo que es el primero que vamos a ver, que al tener la salud por debajo del 10% vamos a hacer un 50% más de daño. Como no nos van a atacar los enemigos, no nos va a preocupar la salud a 1. Básicamente eso es lo que utilizo con Mael. Y vamos a ver ahora los pictos, que como veis, os dije, las lúminas 186 con Estiel,
198 vamos a utilizar ahí raspando con seguramente alguna menos, por lo que os dije los pictos que no son obligatorios. Y en cambio Comael ya veis que sube un poquito más porque tenemos que activar todos los pictos de ataque que vamos a ver ahora. Primero, las puertas de la muerte, pues lo que os acabo de decir, se inflige un 50% más de daño si la salud está por debajo del 10%. La vamos a tener con esa habilidad que nos la va a dejar en 1. Afinidad alterada, nos autoaplicamos alteración durante 3 turnos para aumentar un 50% de daño, ¿vale? La única connotación negativa que tiene es que nos vamos a curar, no nos vamos a poder curar, pero realmente no nos hace falta. Entonces vamos a ganar el 50% de daño de este picto y no nos va a interesar la parte negativa. Afinidad de escudos, el daño aumenta un 30% mientras se tiene escudos, no obstante los escudos se pierden, vale, no se van a perder porque no se van a atacar. Afinidad de quemadura, el daño aumenta un 25% contra objetivos con quemadura. Ya os dije que el que tenga quemadura, que al morir ya la genera Estiel, le vamos a hacer un 25% más de daño. Ataque potenciado, por cada daño infligido se intenta consumir un PA, si se consigue el daño aumenta un 20%. Esto solamente lo vamos a hacer porque solamente vamos a atacar al enemigo. Esto es importante cuando utilicemos el Gomash, porque vamos a ver ahora a continuación que va a haber pictos que su foco de porcentaje de maximización de daño tiene que ver con el primer ataque. Entonces, si atacamos, hacemos un ataque cuerpo a cuerpo, atacamos con habilidades o atacamos a distancia, se nos van a perder esos buffos. Por eso es importante que, como os dije, podéis utilizar una habilidad que le creéis un estado negativo al enemigo o lo que sea, o cambiar a pose mientras no ataquéis, que es nuestro caso, y después realmente el primer ataque y único que va a alargar ya para matar al enemigo va a ser el Gomash. Y justo al ejecutar el Gomash va a utilizar un punto de acción y va a aumentar un 20% más el daño. Aturdimiento crítico, probabilidad de crítico al 100% al golpear un objetivo con aturdimiento. Volvemos a lo mismo, da igual la tasa de crítico a esto. Como los enemigos le va a generar aturdimiento verso, a todos los que le golpeemos, que es lo que nos interesa en este caso con Gomash, pues va a ser un golpe crítico con el máximo daño. Aumento de aturdimiento, el daño aumenta un 30% contra objetivos con aturdimiento. Recordamos que aparte de generar ruptura con el 20%, el aturdimiento que vamos a ganar, porque van a estar aturdidos, va a ser de otro 30%. Generamos blindaje, por el tema este que os dije, de aplicar blindaje también aplica un escudo, ¿vale? Más cositas, calentamiento, el daño aumenta un 5% por turno. Se puede acumular hasta 5 veces. Vamos a utilizar 3 turnos, va a ser un 15% más de daño. Cañón de cristal, se inflige un 25% más de daño, pero se sufre también un 25% más de daño. Da igual, no vamos a sufrir daño. Escudo potenciado, el daño aumenta un 10% por cada escudo que se tenga. Vamos a tener 9, con lo cual está capado a 9. Por lo tanto vamos a tener el daño máximo de escudos. Guerrero de gradiente, el daño aumenta un 25% con los ataques de gradiente. El daño que vamos a hacer va a ser con Gomash, que es una habilidad de grado 3 de gradiente, con lo cual va a aumentar otro 25% más. Haciendo trampas, se actúa siempre 2 veces seguidas, fundamental en todos los componentes de la expedición, tener este picto. Impureza, el daño aumenta un 15% por cada modificación de estado que se tenga. Estado es alteración, que ya nos da un 50%, este nos va a dar un 65%. Para quien no sepa qué es los estados, digamos, alterados, bueno, estados, normal, en este caso sería alteración. Vamos a la guía de la expedición y lo podremos ver. ¿En dónde está esto? Modificaciones de estado, aquí está. Vale, modificaciones de estado tomaría como alteración, que es lo que nos aplicamos. Eso, agotamiento, mareo, silencio, furia, todo esto, frenetismo, Yo creo que los que nos podemos solamente aplicar o autoaplicar es alteración, congelación y quemadura. Y no sé si maldición, si Estiel o Lune tiene algo, pero en principio estos, el resto no podemos autoaplicarnos, los tendrían que aplicar enemigos, con lo cual tendríamos que dejarles que atacaran primero y bueno, tendríamos que sopesar si nos interesa o no para conseguir todavía máximo daño. A mí realmente no me pone mucho esa idea. Vamos a seguir con esto, que se desconfiguró ahí un rato. Y media res, 3 escudos al inicio del combate, pero se reduce la mitad la salud máxima. Nos da igual la salud máxima porque la habilidad esa nos va a dejar en 1, que es lo mínimo que se puede tener. Entonces nos da 3 escudos que al duplicarnos nos va a ayudar en conseguir los escudos máximos.
Indefensión mayor, la habilidad que vamos a utilizar con los enemigos nos va a dar un 25% de indefensión, y con esta indefensión mayor nos va a dar un 15% más, que va a ser un 40% total. Lucha con confianza, otro picto de daño, el daño aumenta un 30%, no se puede curar, da igual porque al autoaplicarnos alteración, ya el downside o el lado negativo es que no nos íbamos a poder curar. Marca con premio, 2 PAs al infligir daño a un objetivo con marca. Como va a ser con marca, el daño que le vamos a hacer algo más es para después continuar con el combate. Si hay combate, tener 2 PAs más, pero este es totalmente prescindible. Poder de la pintura, este sí que es fundamental aquí, y de hecho ya os dije antes que os lo aplicaría al resto también para el juego normal, porque total por 5 lúminas no creo que sea muy importante sacarlo, pero en este caso es fundamental porque para hacer el daño de algo más tenemos que desbloquear el máximo de 1999 puntos de daño. Potenciación en blindaje, se aplica potenciación al aplicar blindaje, por eso aplicamos blindaje y aplicamos potenciación, que nos da un 25% más de daño. Potenciación energizante otorga 2 PAs al aplicar potenciación, si queréis este también os lo podéis quitar, ya que aplico potenciación que me dé 2 PAs. Potenciación mayor, 15% del aumento de potenciación, vale, en vez del 20% que tendríamos con el normal. Al tener pasa igual que con indefensión mayor, tendríamos otro 15% más de daño, sería un 40% más de daño de potenciación. Potenciación más larga, para que aumente la duración de turnos de potenciación. Primer golpe fundamental para actuar primero. Primer golpe reforzado, el daño aumenta 50% al lograr el primer impacto, también fundamental. Otro de daño. Primera ofensiva, el primer golpe recibido y sufrido, yo creo que es infligido y sufrido, aquí se equivocaron, pero bueno, inflige un 50% más de daño también. Ruleta es uno de la tríada que tenemos para hacer el doble de daño. La putada es que este puede salirte cruz, que es la mitad de daño, como te puede salir cara para hacer el doble. Para hacer el máximo daño evidentemente se tiene que activar esto. Una es la habilidad de Steel, que te da el doble de daño, otra es la pose virtuosa, que te da el doble de daño, y otro es este picto. Son los 3 pilares fundamentales con los que hacemos el mayor daño posible. Segunda oportunidad, en este caso no sería necesario, pero bueno, aquí en el caso de Mael me saldría gratis porque lo tengo en lo que os dije antes, en los slots principales de pictos. Sin mácula, el daño aumenta un 30% hasta que se recibe un golpe, fundamental. Trabajo en equipo, el daño aumenta un 10% mientras todos los aliados estén vivos, otro 10% más de daño. Y para acabar, turno energizante, un PA al inicio de turno. Probablemente, como os digo, sobren los PAs. A mí me gusta, como siempre estoy haciendo pruebas y probando todo tipo de cosas y de sets, pues todos los PAs como regla general los tengo, aunque realmente en cada set específico no sean necesarios, pues los tengo para tener como una especie de comodín, como algo habitual. Pero lo que os digo, que en muchos de los casos, muchos de estos que os dan puntos de acción serían redundantes o serían excesivos, no los necesitaríais, así que podríais ahí por rascar unas lúminas. Y nada, para acabar deciros que como veis he tratado de hacer tengo más lúminas disponibles, tengo ya todos mis personajes a nivel 99 y podéis ver que aquí tengo muchísimas más lúminas para poderle meter a los personajes, 566 en concreto, pero no se las he metido para que veáis que con digamos unos sets de maneras eficientes, utilizando las lúminas justas, podéis conseguir igual un daño bastante brutal. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es probar todo lo que hemos aprendido para que veáis cómo se hace de manera práctica. Aquí está el último elemento, el último enemigo de la torre infinita, y como acabáis de ver, lo primero que acaba de hacer Steel aparecer es suicidarse, lo que habíamos hablado. Veis que tenemos ya todos los puntos de acción aquí a 9. Ya generó potenciación a Steel y vemos que tenemos 7 escudos, ¿vale? Que después vamos a llegar, como os dije, al límite de 9, que es lo máximo para hacer daño. Ya tenemos aquí alteración, ya veis aquí el icono, ¿no?, del corazón blanco invertido ahí. Y ahora lo primero que vamos a hacer en este caso, pues primero con Mael, ejecutar indefensión a los enemigos, ¿vale? Esto no es un ataque, simplemente es una aplicación de estado. Veis que puso ahí indefensión mayor porque tengo el picto. Normalmente la indefensión es un 25% menos de lo que es armadura.
y el picto de 15% más es un 40% de menos armadura. Entonces vamos a hacerle más daño. Lo siguiente que vamos a hacer es otra habilidad y la de última oportunidad. Recordad, reduce la salud de la propia 1 por el picto del daño de 50% a más, teniendo la salud por debajo del 10%. Se obtienen todos los PAs que en este caso vamos a necesitar. Y otra de las cosas importantes es que va a cambiar a la pose virtuosa, que es la pose que más daño va a hacer, que va a duplicar el daño con un 200%. Así que la tiramos. Y recordad el tema de la espada que tiene Mael. Ahora al ejecutar esto veis cómo va a duplicar, al poner en pose virtuosa, cómo va a duplicar los escudos. Teóricamente serían 14, está capado a 9 lo máximo, que es lo que vamos a tener. Y ahora vamos a actuar con Verso, que pues por ejemplo vamos a hacer lo que os dije antes, de poner primero la habilidad de ruptura perfecta, por ejemplo a este integrante, el amor pintado. Como veis, vamos a romper y a quedarnos con el rango ese ya. Y ahora lo que vamos a hacer es con la habilidad de francotirador, para subir más carga de gradiente al otro personaje, en este caso que no está stuneado, pues romperlo con el picto este de disparo a distancia. Entonces rompemos a los dos. Veis que ya casi tenemos 2 barras llenas, ¿vale? La de 0 y la de 1. Y ahora es seguir atacando. Veis que tiene una marca. Al atacar se va a subir muy rápido lo que es la barra de gradiente. Ya veis, vuelvo a atacar y vuelve a generar marca. Lo que os hablaba del 50% a golpear con marca, volver a generar marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, pues bueno, voy a atacar cuerpo a cuerpo. Y vamos a generar marca y una vez más marca. ¿Veis? Y ya tenemos las cargas de gradiente totalmente generadas. Y por último, como os dije, la última tiene que ser Estiel. Y vamos a utilizar las dos habilidades. Primero, la de Furia de Fortuna, esta de aquí. El aliado objetivo inflige el doble de daño durante un turno. Evidentemente va a ser Mael. Y el último bufo bono, habilidad, que es el de intervención. El aliado objetivo actúa de inmediato y obtiene 4 PAs. Los PAs pues no van a ser necesarios, pero sí que actúa de nuevo de inmediato para que en este turno pueda atacar y hacer todo el daño. Bueno, pues aquí estamos, chicos. Recordad, aturdimiento, que es generado por ruptura, que están rotos, tenemos un 20% más de daño. El picto, que al estar aturdido el enemigo, otro 30% más de daño. El picto, que al tener quemadura vamos a hacer un 25% más de daño. El tener marca es otro 50% más de daño. Y en este caso indefensión mayor, un 40% menos de armadura, que al final traducido a daño pues no será también un 40% o así. Aparte aquí tenemos las cargas de gradiente a tope en rojo, 3 de 3 para utilizar la habilidad de gradiente Gomage. Y tenemos, como vimos antes, alteración, que te da otro 50%. Los escudos al máximo 9, un 10% por cada daño, más teniendo escudo otro 30%, que en total eso pues os va a generar 120% total de los escudos. Potenciación mayor, ya no es un 25, sino el picto de un 15% más de daño con la potenciación, os va a hacer un 40% más de daño. Y por último, la pose virtuosa, como hablamos antes, de que os genera un 200% de daño. Tenemos el escenario perfecto para hacer el máximo daño. Ya para acabar vamos a ejecutar algo más y lo único que tenemos que hacer es cruzar los dedos y que nos entre el picto de ruleta, en vez del 50% que nos entre el 200, para hacer el doble de daño. Y vamos a ver qué sale. Que salga perfecto. Muerto. Y a ver... Ahí está. 959 millones, prácticamente 1000 millones, lo que habíais visto al comienzo del vídeo. Y esto es, gente, esto es lo que podéis conseguir. Así que una vez visto esto, nada, simplemente me queda despedirme, desearos todo lo mejor, que tengáis mucha salud y que os vaya todo bien. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.